La clase anterior empezamos a ver los temas relacionados con la aerodinámica de ala rotativa. Les había encargado un ejercicio, una investigación acerca del autogiro el día lunes, bueno, que no hubo clase, y el jueves comentamos acerca del autogiro, definimos el helicóptero y vimos cuáles eran los principales usos, así como sus componentes principales y los tipos de rotor principal que existen. En esa clase expliqué los tres tipos de rotor principal de un helicóptero. Sin embargo, no expliqué la configuración del rotor principal. Eso quedó pendiente para la clase del día de hoy. Una cosa es la estructura del rotor principal y otra cosa es la configuración del rotor principal. Alguno de ustedes me preguntó acerca de los helicópteros que tienen dos rotores principales en tándem, que es por ejemplo el Chinook. Y hoy vamos a ver ese tema, la configuración del rotor principal, es decir, cuántos rotores principales tiene un helicóptero, cómo están dispuestos, cómo están acomodados, si están en el mismo mástil, si utilizan diferentes mástiles, etcétera. Vamos a ver también las características estructurales, la planta motriz, es decir, qué tipo de motores se usan en los helicópteros, y por último, qué es un sistema antitorque y para qué sirve. Vamos a pasar entonces a la parte de la configuración del rotor principal. La mayoría de los helicópteros que estamos acostumbrados a ver día a día utilizan una configuración sencilla, es decir, utilizan un único rotor principal. Y debido a esta configuración, existe un momento o existe un torque que genera un momento en el movimiento de guiñada del helicóptero. Y es por eso que se requieren dispositivos adicionales para contrarrestar el torque del rotor principal, que sería utilizar un rotor de cola, que es otro rotor más pequeño, pero esta vez vertical, que está ubicado en el empenaje del helicóptero, en la cola del helicóptero. Y este dispositivo forma parte del sistema antitorque, porque el sistema antitorque no es únicamente el rotor de cola, sino la transmisión, el eje que conecta a la transmisión del rotor principal con la transmisión del rotor de cola, etcétera. Es un sistema un poquito ya más complejo. Sin embargo, hay otras formas de contrarrestar ese torque. Es decir, ¿qué pasa si en vez de utilizar un rotor de cola que nos sirva para contrarrestar ese movimiento, qué pasa si mejor utilizamos otro rotor principal que gire en sentido contrario? De esa forma, al girar uno en un sentido y el otro en otro sentido, pues estarían contrarrestando, ya estaríamos igualando ese torque y se estaría cancelando entre sí, de tal manera que ya no giraría el helicóptero involuntariamente. Esto lo logramos aumentando o variando, mejor dicho, la cantidad y o también la forma de disponer esos rotores principales. Dentro de esta configuración del rotor principal existen cuatro categorías. La primera es la tradicional, un rotor principal y un rotor de cola. La segunda es la configuración en tándem, que es donde podemos utilizar dos rotores principales. La tercera son los rotores coaxiales, que también se utilizan dos rotores, pero ya en el mismo mástil. Y por último, los entrecruzados, que también utilizan dos rotores y dos mástiles diferentes. Y vamos a ver a profundidad cada uno de ellos. El primero es el rotor en tándem o los rotores tándem. Y son helicópteros que constan de dos rotores horizontales de gran tamaño, son relativamente grandes. Esto permite que no sea necesario emplear un rotor de cola para contrarrestar el torque del rotor principal. Es decir, al tener dos rotores principales, tenemos dos torques y como están girando en sentido contrario, esos torques se van a eliminar entre sí. El movimiento giratorio de estos rotores va a cancelar uno al torque del otro. Y una de las ventajas de este tipo de helicópteros, de esta configuración, es que permite levantar más peso y lo permite hacerlo con palas más cortas, ya que ya no solo tenemos un solo rotor que genere la sustentación, sino que ya tenemos dos rotores, por lo tanto estamos aumentando la sustentación que genera el helicóptero o que se genera en el helicóptero. Otra ventaja adicional es que al no tener que utilizar una parte de la potencia del motor para energizar un rotor de cola, pues toda la potencia de los motores se utiliza únicamente para los rotores principales, de tal manera que toda la potencia del motor se utiliza para generar sustentación, obviamente a través de las palas. El motor no genera sustentación por sí solo.
a través de una transmisión, hace girar las palas de los rotores principales y eso es lo que genera la fuerza de sustentación. Como podrán imaginarse, estos helicópteros son las aeronaves de ala rotativa más rápidas y poderosas que existen. Rápidas, ¿por qué? Porque tienen mayor sustentación y por ende pues tienen mayor capacidad de maniobra. Son poderosas porque permiten levantar gran cantidad de carga debido al hecho de que son dos rotores principales y pues por ende tienen mucho más potencia. Y aquí podemos ver una imagen de uno de estos tipos de helicópteros, que es el Chinook. Y lo hemos visto en varias películas, varios documentales, varios reportajes. Tienen gran capacidad de carga, son muy maniobrables, la verdad son demasiado versátiles en vuelo y pues tienen la característica de que no poseen un rotor de cola. Lo que sí es que, como podrán imaginarse, pues son mucho más pesados, son más complejos y hay que tener cuidado, sobre todo a la hora de sincronizar los rotores para evitar que colisionen entre ellos las palas de cada uno de los rotores. ¿Dudas acerca del rotor tándem? No. Todo bien. Muy bien. Ahora vamos a ver los rotores coaxiales. En este caso, consisten también de dos rotores girando en forma contraria uno al otro, solo que ahora, en vez de colocarlos en posiciones distintas o cada uno con su propio motor y su propio mástil, van a estar girando sobre el mismo mástil, es decir, van a estar montados sobre el mismo mástil de tal manera que su eje de rotación va a ser el mismo, solo que vamos a tener a uno girando encima del otro. De manera similar, se puede prescindir del rotor de cola ya que estos rotores giran en sentido contrario. Un rotor gira hacia un lado y el otro rotor gira hacia el otro lado, es decir, uno en las manecillas del reloj viéndolo desde arriba y otro en contra de las manecillas del reloj. Por lo tanto, se puede prescindir del rotor de cola ya que los torques se cancelan entre sí. La desventaja que tiene esta configuración respecto a la de los rotores tándem es que un único motor genera el movimiento de los dos rotores. Por lo tanto, si bien se tienen dos rotores que podrán generar mayor sustentación, el motor que se utiliza para energizar ambos rotores es el mismo, por lo tanto no se tiene tanta potencia como se tendría en el rotor tándem, donde cada rotor tiene su propio mástil y su propio motor. Claro, se incrementa el peso y el costo, pero se genera mayor potencia. Este tipo de configuración es muy característica de ciertos helicópteros, especialmente aquellos producidos por la empresa rusa Kamov, que prácticamente todos los helicópteros que ellos diseñan y construyen son con rotores coaxiales. Aquí podemos ver que tenemos un solo motor, bueno, en este caso son dos motores, pero para aumentar la potencia y la maniobra, pero generalmente es un solo motor. Ahorita vamos a ver otro helicóptero y tienen un mismo mástil. Si se fijan, ambos rotores están montados uno arriba del otro. Y podemos ver, basado en la forma en la que están dispuestas las palas, que estas palas giran de izquierda a derecha y estas de derecha a izquierda, por como vemos que está el perfil. ¿Ok? Y podemos ver también que no poseen un rotor de cola. Si se fijan, este empenaje se parece más al empenaje de una aeronave pequeña, de una famosa avioneta. Y pues tenemos también en el estabilizador vertical el rudder, que es el que permite generar los movimientos de guiñada. En vuelo estático, el giro el movimiento de guiñada se puede lograr mediante una combinación de variaciones del paso cíclico de los rotores. Posteriormente vamos a ver a profundidad lo que es la variación del paso cíclico y del paso colectivo de un helicóptero. Aquí podemos ver otro helicóptero en el cual se tiene un solo mástil pero se tienen dos rotores, uno arriba del otro. Y obviamente pues ya no tenemos un rotor de cola, pero tenemos estabilizadores verticales con rudders para generar el movimiento de guiñada durante vuelo, recto uniforme, pero también se puede generar el movimiento de guiñada en vuelo estático, otra vez utilizando una combinación de variaciones del paso cíclico en cada uno de los rotores. ¿Dudas hasta aquí acerca de los rotores coaxiales? No. Profe, una pregunta. Ujú. En caso de que llegara, por ejemplo, que llegara a faltar una de las hélices de la parte de abajo, ¿la de arriba sería como que su auxiliar o caería definitivamente?
¿Tú dices que faltará una de las palas del rotor de abajo o que el rotor completo de abajo fallará? Le pregunté sobre los dos. ¿Qué pasaría si falta uno y qué pasa si faltan los tres? Ah, ok, bueno, en caso de que se pierda una pala de uno de los rotores, sería muy complicada la maniobra porque tendrías una fuerza de sustentación desequilibrada. Entonces ahí sí tendría que tener bastante pericia el piloto. Lo que se podría hacer es desconectar la transmisión de este rotor para depender únicamente de este. Honestamente desconozco si la fuerza de sustentación de un solo rotor sea suficiente para mantener al helicóptero en vuelo. Voy a investigar, voy a decir para contestar esa pregunta, pero lo que sí es que la caída no sería muy fuerte que digamos, porque todos los helicópteros modernos y no tan modernos también incorporan un mecanismo de seguridad que se conoce como autorrotación, que es similar a la del autogiro. En el autogiro, el levantamiento se produce por las palas del rotor que empiezan a girar debido a la acción del viento relativo. Es decir, cuando les empieza a pegar el aire, las hacen girar y eso hace que generen sustentación. Algo similar pasa con los helicópteros en situaciones de emergencia. Cuando se desploman o hay una caída por pérdida de potencia del motor, lo que hacen las palas del rotor es que funcionan como un autogiro. Al estar cayendo el helicóptero, hay una corriente de aire incidente sobre las palas. Esto las hace girar, lo que se hace es que se libera la transmisión del motor para que no esté frenada. Es como un carro estándar cuando mete neutral, por ejemplo. Si ustedes van acelerando en su carro y van en tercera y de repente dejan de acelerar, pero no meten el clutch, van a sentir cómo la misma desaceleración del giro del cigüeñal del motor va a frenar el carro. Van a frenar con motor. Acá pasaría algo similar para evitar eso, para evitar que la falla del motor frene las palas del rotor. Lo que se hace es que se utiliza una especie de embrague para liberar el movimiento del rotor principal y que no esté influenciado por el detenimiento del motor y así que pueda girar libremente, convirtiéndose en un autogiro. De esa manera, al tener el viento incidente, pues genera cierta sustentación que si bien no es suficiente para mantener al helicóptero en vuelo estático, sí reduce bastante la velocidad de la caída y pues obviamente mejora las probabilidades de supervivencia y de reducción de daños en cuanto al impacto. ¿Ok? Pero sí voy a investigar esa pregunta si un rotor es suficiente para mantener a un helicóptero en vuelo. José Noé, veo que tiene levantada la mano. Sí, bueno, es que yo había visto un video en donde pasa de que se quedan sin un rotor y que si el piloto se tarda más de 4 segundos en reaccionar, el avión empieza, bueno, el helicóptero empieza a girar sobre su propio eje y ya no le permite hacer el amenizaje de emergencia. Ok, interesante. Efectivamente, si pierdes si uno de los rotores principales, ya no tendrías esa cuestión de que se cancelan los torques entre sí, por lo tanto empezaría a girar. Habría que ver si en ese documental no manejaban información acerca de si un rotor principal es más que suficiente para mantener al helicóptero volando o si se requieren los dos. No, es que de hecho solamente era un rotor y el rotor de cola. Ah, Se ok, había, era un el rotor helicóptero se había, convencional entonces. sí, Ah, ok, ok, ok. Ah, bueno, en ese caso sí es distinto porque lo van a ver ahorita cuando veamos lo del sistema antitorque. Efectivamente, similar, se tiene que liberar el sistema de giro del rotor de cola del motor y como se presentó ese problema muy constantemente en fallas mecánicas del motor, lo que se optó por conectar la transmisión del rotor de cola con la transmisión directamente del rotor principal en vez de conectarla al motor. De esta manera, cuando se tenga que utilizar este tipo de embrague que les comento para que el rotor pueda girar libremente sin ser frenado por la falla del motor, el giro libre del rotor principal debido a la incidencia del aire permite mover también el rotor de cola, dándole cierto margen de maniobra al piloto para controlar el movimiento rotacional de dirección del helicóptero. Gracias por el comentario.
¿Alguna otra duda acerca de los rotores coaxiales? Sí, profe, yo mencionaba que estos están conectados mediante un solo mástil, ¿no? Así es. Entonces, para que giren uno en otro, en otra dirección al otro, están guiados o conectados por algún gobernador para que cree ese doble sentido. Efectivamente, existen diferentes mecanismos que permiten que al estar girando un rotor en un sentido, el otro rotor esté girando en el sentido contrario. Es una manera de cambiar el giro, pero transmitiendo la misma potencia. No sé si alguno de ustedes recuerde, bueno, había ciertas bicicletas que se utilizaban o que se utilizan, no sé, hace mucho que no agarro una bicicleta, para tipo maniobras que tenían un sistema que incorporaba el manubrio, de tal manera que a pesar de que tenían el cable de los frenos, ustedes podían darle vueltas al manubrio las veces que quisieran, podrían girar las veces que quisieran. No sé si han Así- visto ese tipo de sistemas para que no se enreden los cables del freno. Sí, Algo similar es con los rotores principales que están ubicados uno arriba del otro, los coaxiales, de tal manera que sigues transmitiendo la misma potencia, pero mediante este tipo de mecanismos, obviamente son más complejos que el de la bicicleta, pero permiten que un rotor gire en un sentido y el otro rotor gire en sentido contrario. ok. Y las RPMs de esos, de cada pala, puede variar o son proporcionales. Bueno, de entrada, en un helicóptero las revoluciones por minuto no varían. Lo que varía es el paso de la pala, es decir, bueno, más bien el ángulo de incidencia o de ataque de la pala y la inclinación del disco para ya sea generar el movimiento colectivo o alterar el paso colectivo o alterar el paso cíclico del rotor. Pero en sí, las revoluciones por minuto de un helicóptero son constantes en el rotor y son distintas a las del motor. En este caso, obviamente, si quieres cancelar el torque generado por ambos rotores, pues tienen que tener las mismas condiciones de operación, es decir, las mismas revoluciones por minuto. Si tienes girando un rotor principal más rápido que el otro, pues obviamente vas a tener ahí un problema de inestabilidad en cuanto a la diferencia de torques. Ok, profe, muchas gracias. Ok, sí quedó clara la pregunta, ¿verdad? Sí, sí, quedó claro. Gracias. Muy bien. Como podrán darse cuenta, son mecanismos muy complejos que a lo mejor son diferentes a lo que estamos acostumbrados. Y pues por ende, honestamente, cuando estaba haciendo la presentación, sí me topé con varias preguntas. Por ejemplo, la pregunta de si no hay un rotor de cola, ¿cómo le hacen para controlar el movimiento de guiñada? Si ese es el que controlaba, o sea, a lo mejor el torque puede ser un problema cuando se quiera tener estabilidad, pero también sirve para ayudar al helicóptero a girar. Entonces, si no hay un rotor de cola, yo me preguntaba cómo le pueden hacer para hacer girar al helicóptero en vuelo estático. Porque lo del rudder que podemos ver aquí se utiliza cuando está en vuelo uniforme, que está avanzando hacia adelante. Pero, por ejemplo, cuando están en vuelo estacionario, ¿cómo le hacen para girarlo? Era la pregunta que yo me hice. Y ya investigando me di cuenta que es una combinación de variaciones del paso cíclico, de tal manera que uno se inclina hacia un lado y el otro hacia el otro, y eso hace que gire. Los movimientos traslacionales se cancelan entre sí, pero se generan los momentos que permiten que gire el helicóptero. Es así como un helicóptero que no tiene rotor de cola o sistema antitorque en la cola puede permitir el movimiento de giro sobre el eje vertical del helicóptero. Me entretuve bastante haciendo esta parte de la presentación. De esas veces que terminan con un link en un video de YouTube y de repente abren como 29 pestañas más. Pero bueno, ahora vamos a ver los rotores entrecruzados, que desde mi punto de vista son probablemente los helicópteros más raros que he visto, bueno, de los más raros. Y este tipo de rotores, pues, este tipo de configuración consiste en dos rotores girando de forma contraria uno al otro. Si se fijan, esa es la constante. Si se utilizan dos rotores, es de ley que tienen que estar girando de forma contraria para, obviamente, cancelar el momento generado por el torque. Si no, imagínense, tendríamos el doble de torque y necesitaríamos un rotor de cola más potente todavía. Sin embargo, este no está colocado uno sobre otro como el coaxial,
sino que cada uno tiene su propio mástil, es decir, más similar al tándem, pero no están ubicados distantes uno del otro, sino que están más o menos cerca del mismo eje, porque tienen cierto ángulo uno respecto al otro. Y de esta manera las palas se entrecruzan, pero sin colisionar. Obviamente se tiene que tener una muy buena sincronización entre rotores para evitar que sus palas choquen entre sí. Y al igual que todas estas categorías que hemos visto, pues permiten que se prescinda del rotor de cola. No es necesario utilizar un sistema antitorque en la cola como un rotor de cola para compensar el torque, ya que se cancela entre sí. Se caracterizan por tener gran estabilidad este tipo de helicópteros y capacidad de carga. Y debido a la condición de que se entrecruzan las palas sin colisionar, también se le conoce a este tipo de helicópteros como sincrópteros. Y podemos ver aquí una imagen de este tipo de helicóptero, donde podemos ver que se utilizan dos mástiles diferentes, cada uno albergando un rotor principal, y sus palas se entrecruzan en algún punto. En esta vista frontal es mucho más fácil ver la disposición de rotores y de palas. Y de esta manera, pues, se puede prescindir del rotor de cola. ¿Alguna duda hasta aquí? En esta categoría podrían, bueno, no sé si aquí entre los convertiplanos. Convertiplano. No sé qué es un convertiplano. Déjame lo investigo. No. Ah, no. Ya vi que es un convertiplano. Es como el Osprey. Sí, no, los convertiplanos son distintos porque son sí, es como el B-22 Osprey, efectivamente. Ok, les voy a poner una imagen para aquellos que no eh, estén muy familiarizados con esta aeronave, con el B-22. Mm, mm. Es este de acá, el B-22 Osprey, que de hecho ya es obsoleto, pero en su momento fue muy, muy bueno. No, porque estas son consideradas como aeronaves de despegue vertical, pero si te fijas también tienen ala fija. En su momento sí, las hélices sirven como generadores de sustentación, pero una vez que se cambia a vuelo recto, uniforme, nivelado, pues ya el ala es la que se encarga de generar la sustentación. Y aparte en los convertiplanos, si te fijas, bueno, si se fijaron en las imágenes, nunca se tocan no, nunca se entrecruzan ¿cómo se llama? Las palas de los rotores. En todo caso, existe otra subcategoría de rotores de los helicópteros en función de la configuración del rotor. Y es la categoría de rotores, válgame, tangenciales, creo que se llama. Transversales, perdón. Les voy a poner una imagen de un helicóptero que tiene esta configuración. De hecho, fue más una aeronave experimental porque sí era no era muy eficiente que digamos. Es esta de acá. Ah, Wikipedia. Sí, hay otra. Bueno, pues prácticamente es este helicóptero. Pero no se entrecruzan. A pesar de que son muy largas las palas, no se entrecruzan entre sí. ¿Ok? Entonces, probablemente el convertiplano podría entrar dentro de esta categoría de rotores transversales. Pero entra más dentro de la categoría de aeronaves de despegue vertical, VTOLs. Sí, Sí, está bien. Pues, muy bien. ¿Alguna otra pregunta hasta aquí acerca de la configuración de los rotores principales? Profe, en el Osprey sí, o sea, sí, las hélices sí son consideradas alas, alas rotatorias o son hélices. Es un híbrido. De hecho, es una aeronave bastante controversial porque en cuanto a la clasificación, sí cuesta trabajo clasificarla. Porque como tal, podría ser una aeronave de ala rotativa,
en función de que genera sustentación y se levanta del suelo de manera vertical como un helicóptero. Y puede tener vuelo estacionario, es capaz de mantener vuelo estacionario. Sin embargo, al girar las palas ya se convierten en hélices que lo único que hacen es generar empuje, no generan sustentación. ¿Sí me explico? Un helicóptero tiene la característica de que tiene la variación del ángulo de ataque de las palas y también de la inclinación del disco donde están montadas las palas. Sin embargo, el B-22 Osprey no tiene una variación cíclica, solamente una variación colectiva. Es decir, no se pueden inclinar los discos donde están montadas las hélices para generar el movimiento de la aeronave. Simplemente se gira el mástil sobre el cual están montadas y eso hace que se empiece a generar el movimiento hacia adelante. Pero, por ejemplo, eh, no puede generar movimiento de alabeo utilizando los rotores principales, ¿sí me explico? O sea, es Sí, sí. como un helicóptero, es como un avión, es como un pájaro, no sé, o sea, es muy compleja la configuración del convertiplano, porque tiene características del helicóptero sin ser completamente un helicóptero, pero hablando de avión, sí reúne todas las características de un avión. Entonces sería Vale, más como vale. una aeronave de despegue y aterrizaje vertical, más que un helicóptero. Sí. Porque recuerden que todos estos que hemos visto hasta aquí siguen siendo, o se siguen considerando como helicópteros, todos ellos. Solo que tienen diferente configuración del rotor. Vale, profe, gracias. Ujú. Y un último detalle, la sustentación en el Osprey se genera por una variación de las revoluciones por minuto. Es decir, se aumenta la potencia del motor para elevar el Osprey. Aquí no, en los helicópteros nada más se varía el ángulo de ataque de las palas. Muy bien. Vamos a ver ahora características estructurales. No me voy a meter de lleno porque es muy compleja la estructura de un helicóptero y varía mucho de un helicóptero a otro. Ahorita vamos a ver unas imágenes, pero sí voy a hablar acerca de los materiales utilizados y lo que conlleva la ingeniería de la estructura. Normalmente están hechos de metal, madera o materiales compuestos. Por lo general, se utiliza una combinación de tanto metal como materiales compuestos, de tal manera que algunos componentes se hacen de materiales compuestos con la intención de aligerar el peso del helicóptero. Estos materiales, por lo general, ofrecen muy buenas características físicas y mecánicas, pero con la ventaja de que son mucho más livianos. Entonces, se pueden utilizar en muchas partes de los helicópteros. Sin embargo, hay regiones donde es necesario utilizar subestructuras tubulares y láminas que son hechas en su mayoría de aluminio, pero también pueden estar hechas de otros materiales. Por ejemplo, aquellas láminas que estén en contacto con el medio ambiente o que estén expuestas a temperaturas muy altas, pues probablemente el aluminio no es la mejor opción. Probablemente ya sea mejor utilizar acero inoxidable. O si estamos hablando de regiones que están sujetas a esfuerzos muy fuertes, a cargas muy fuertes, pues probablemente sea mejor utilizar titanio. De esta manera, el titanio, al poseer muy buenas propiedades mecánicas en cuanto a la tenacidad y a la rigidez, pueden soportar fuertes cargas sin deformarse. Y en cuanto al diseño estructural, pues se relaciona mucho lo que es la ingeniería, la aerodinámica, la tecnología de materiales y los procesos de manufactura. Esto con la intención de poder lograr las condiciones favorables de desempeño y confiabilidad de costos. Es decir, podemos tener muy buen diseño ingenieril, podemos incorporar técnicas muy modernas de aerodinámica con los mejores materiales. Pero si no existe un proceso de manufactura que sea capaz de generar esas geometrías, de crear esas estructuras, pues de nada nos sirve. Véanlo como una relación entre el arquitecto y el ingeniero civil. Un arquitecto puede fantasear con sus diseños, puede crear estructuras que sean bastante atractivas a la vista, puede incluso desafiar las leyes de la física y sus diseños van a ser espectaculares. Pero al momento de entregárselo a un ingeniero civil, el ingeniero civil le va a decir, ¿sabes qué? O sea, está muy bonito, está muy padre, pero físicamente hablando es prácticamente imposible de realizar, porque no hay algún material que con esa geometría sea capaz de soportar las cargas que tiene que soportar esa estructura. Entonces, hay que estar conscientes de todo. Tenemos que tener una combinación
una buena relación de ingeniería, es decir, asegurarnos de que estamos aplicando los conceptos correctos, aerodinámica para que sea eficiente, tecnología de materiales para tratar de aligerar el peso sin comprometer la estructura o la integridad estructural de la aeronave, y procesos de manufactura para asegurarnos de que todo lo que queremos hacer, incorporando la tecnología que queremos incorporar, sea fácil de hacer y se pueda llevar a cabo sin incurrir en costos muy elevados. Por eso, el propósito de todo esto es lograr las condiciones favorables de desempeño, que sea una aeronave muy buena y eficiente, con fiabilidad, que los materiales que se utilizan efectivamente garanticen la integridad estructural y costos, es decir, que los procesos de manufactura no sean caros para que pueda ser redituable la venta del helicóptero. ¿Ok? Es lo único que voy a hablar acerca de características estructurales. Voy a compartirles algunas imágenes interesantes acerca de la estructura o el diagrama no sé cómo sea en español, en inglés es wireframe, donde podemos ver claramente los componentes estructurales. Tenemos cuadernas, tenemos largueros, tenemos larguerillos, tenemos superficies de placas metálicas, chapas, etcétera. Y pues, obviamente toda la tornillería que conlleva el ensamble de todas estas piezas. Si se fijan, son en la mayoría de estructuras semi-monocasco, en las cuales tenemos cuadernas unidas por largueros y forrados con una piel que en su mayoría pues es aluminio o metal en ciertas partes. Claro que hay otros componentes que no están relacionados con la estructura, pero pues el propósito de incluir esta imagen en la presentación fue que se dieran cuenta de cómo está diseñado o conformado estructuralmente hablando un helicóptero. Esto es un helicóptero relativamente pequeño, perdón, relativamente sencillo en cuanto a su estructura, pero si le vamos metiendo más dulces a la piñata, nos podemos topar con estructuras más complejas, donde incluso ya aquí se están utilizando estabilizadores horizontales en la parte del fuselaje, y no es tanto por cuestiones de estabilidad, sino por cuestiones de armamento, para poder albergar todos estos juguetes que estamos viendo aquí. Pero también nos podemos fijar que a lo mejor, por ejemplo, aquí, que es donde es más claro, que ya no tenemos tantos componentes, podemos ver que la estructura sigue siendo la misma, semi-monocasco. Tenemos cuadernas, tenemos largueros que en las cuadernas se les dan rigidez, le dan la forma, y tenemos una superficie o una piel que está cubriendo esas cuadernas, que en su mayoría son de aluminio. También, si queremos ya meter un poquito más de color, tenemos esta otra imagen en la que podemos ver características estructurales similares, sobre todo en la parte de la cola del helicóptero. Podemos ver lo mismo, cuadernas, largueros y una piel que está recubriendo todo eso, que son chapas metálicas de perdón, de aluminio. ¿Dudas hasta aquí acerca de lo poco que vamos a hablar acerca de las características estructurales del helicóptero? No. Vamos a pasar ahora a lo que es la planta motriz. Ya sabemos que un helicóptero funciona a través de un rotor principal, que es el que genera la sustentación y los movimientos de traslación, mientras que el rotor de cola nos ayuda al movimiento de guiñada. Esos rotores tienen que estar energizados de alguna manera. Algo tiene que provocar el movimiento de los rotores, de las palas. Y eso pues es el motor, la planta motriz. ¿Alguno de ustedes sabe de algún tipo de motor que se utiliza en los helicópteros? Se utiliza el de reacción, ¿no? Pero con... Ah, no me Ujú, acuerdo. Déjame checar rapidísimo en mis trabajos. ok. En aviación, ¿qué tipos de motor existen? Turbohélice. Ok, turbohélice. Pero esa sería una variación de qué tipo de motores. Del turborreactor y el... Efectivamente, los motores de reacción, un turborreactor. Simplemente Ujú. se le incorpora un eje con una transmisión y una hélice, y ese se utiliza en muchas aeronaves de ala fija. Sobre todo, por ejemplo, aquellos que han volado a algún destino que está cerca de la costa, desde la Ciudad de México, hay una aerolínea que se llama Aeromar, que vuela principalmente ese tipo de destinos por las condiciones climáticas y de altitud. Bueno, esos utilizan estos motores de turbohélice, que son motores de reacción,
emplean un mecanismo de compresores, cámara de combustión, turbina, eje, pero el eje, aparte de mover los compresores de la entrada del motor, están conectados a una transmisión que mueven el eje de una hélice, de tal manera que esta hélice es la que genera gran parte del empuje. Los helicópteros también se utilizan motores de reacción y es una variante de una turbohélice. Como, como turbohélice tal cual no es, pero es una variante que se conoce como turboeje o turboshaft. Estos tipos de motor se utilizan en dos vehículos principalmente, en los helicópteros y en algunos tanques de guerra. ¿Creen que se utilicen motores de combustión interna, que sean los motores de pistón? Pues sí, ¿no? Ok, efectivamente. Principalmente se utilizan dos tipos de motor, motores de pistón y motores de turbina. Vamos a ver que los primeros rara vez se van a utilizar, ya que no son tan eficientes comparado con la capacidad que se requiere para poder elevar un helicóptero. Presentan muy pocas ventajas utilitarias con respecto a los segundos. Claramente son más baratos y más fáciles de dar mantenimiento, pero pues su uso limita, su emplear uno de estos motores limita bastante las capacidades del helicóptero, ya que no generan mucha potencia en comparación con un motor de turbina, un turborreactor, un motor de reacción. Las ventajas que presentan los motores de reacción con respecto a los de pistón son que generan menos vibraciones, ya que no es un movimiento reciprocante como el de los motores de pistón, mayor fiabilidad y un incremento considerable en el desempeño del helicóptero gracias a que tienen mucha más potencia. ¿Ok? Vamos a enfocarnos primero en los motores de pistón y honestamente no vamos a hablar mucho de ellos porque pues, casi no se utilizan. Pero es necesario mencionarlos porque hay una gama de helicópteros que son muy importantes que emplean ese tipo de motores. Se utilizan helicópteros pequeños, son relativamente sencillos de operar, así como también dar mantenimiento. Son económicos en cuanto a operación y mantenimiento y probablemente la característica más importante, se utilizan principalmente en helicópteros de entrenamiento. Por lo tanto, la mayoría de las personas que aprenden a volar un helicóptero empiezan con estos motores. Por ende, es necesario que conozcan el funcionamiento de un motor de pistón para poder entender el funcionamiento de un helicóptero de entrenamiento. Y ya posteriormente saltan a un helicóptero más grande. ¿Ok? También se utilizan helicópteros que son adquiridos por entusiastas de la aviación para uso recreacional o los también conocidos como home built, que son prototipos diseñados por entusiastas que no son diseñados por alguna empresa en específico y si bien tienen que cumplir con algunas regulaciones de la FAA, pues existen categorías donde se pueden utilizar estos helicópteros sin tener que cumplir con todas las reglamentaciones estrictas que cumpliría una empresa que se dedica a fabricar helicópteros para las Fuerzas Armadas o para algún servicio de rescate, etcétera. ¿Ok? Obviamente, pues las condiciones de vuelo son limitadas. Volar en helicópteros utilitarios es mente nula. Es decir, los motores de pistón se utilizan en helicópteros que son para entrenamiento y para uso recreacional. Y aquí podemos ver uno. A lo mejor se ve grande el helicóptero, pero si nos fijamos en el asiento, vemos claramente que es como una libélula, por así decirlo. Es un motor muy pequeño, Profe, un helicóptero muy pequeño. ¿Sí, adelante? no, no, ya. Que no avanzaba mi. No podía. Siempre vi que se congeló la presentación. Ah, ok, pero ya lo puedes ver. Sí, ya avanzó. Ok. Aquí podemos ver otro helicóptero de la misma categoría, que emplea un motor de pistón. Y si se fijan, pues la estructura es relativamente sencilla, es bastante simple de hecho. Y es demasiado básico, es sencillo y por ende pues sus capacidades operativas son muy limitadas. Es prácticamente para observación, recreación, para acostumbrarse a la mecánica de vuelo de un helicóptero. Pero ahora pues vamos a lo mero bueno, a los motores de turbina. Son más potentes, obviamente, y se emplean en la mayoría de los helicópteros.
tienen muy buena relación potencia-tamaño, pero pues obviamente su costo va a ser más elevado, tanto operacional como de adquisición y de mantenimiento. Son más complejos, incorporan más elementos, más componentes y por ende pues esto hace más compleja su operación. No operan de la misma manera que los motores a reacción de las aeronaves de ala fija. En una aeronave de ala fija, es decir, en un avión, ¿sí me escuchan? Sí, Sí, profe. profe. Sí. Sí. Me pareció que había problemas con la conexión, pero quiero asegurarme de que todos me pueden escuchar fluido. Ok, muy bien. Las aeronaves de ala fija, es decir, los aviones, incorporan motores de turbina, motores a reacción, turborreactores. Sin embargo, el funcionamiento es diferente porque en un turbofan, que son los que utilizan los aviones comerciales, el empuje se genera debido a esa diferencia de presiones derivada de la combustión del combustible y los gases de salida. Y también el bypass, que sería el flujo secundario de aire que pasa por fuera de la cámara de combustión. Eso es lo que genera el empuje. Sin embargo, en un helicóptero, el empuje se genera por la inclinación de las palas y el sistema completo del rotor en el helicóptero, no por el motor. En este caso, el motor de turbina en un helicóptero se utiliza para provocar el movimiento del rotor principal. Por ende, los gases de la combustión no contribuyen a la generación de empuje. Estos motores constan de uno o varios compresores, es decir, de una o varias etapas de compresores, una cámara de combustión, una o varias etapas de turbinas y mecanismos para ensamblar una caja de cambios, es decir, un eje que después se ensambla a una transmisión donde se reducen las revoluciones por minuto del motor, del eje del motor, para poder girar el rotor principal a velocidades angulares más bajas que el motor. Estas turbinas proveen los discos de la turbina o los discos de turbinas, proveen la fuerza necesaria para poder hacer girar los compresores y también los mecanismos de la caja de cambios. Es decir, siguen manteniendo su esencia de hacer girar los compresores que están en la entrada del motor, pero también giran una caja de cambios, una transmisión. Y así se puede transmitir esta potencia a los rotores principal y de cola. Aquí tenemos un diagrama. No sé qué tan familiarizados estén con diagramas de motores de reacción, pero prácticamente son las siguientes etapas. La etapa de entrada de compresores, la etapa de la cámara de combustión, la etapa de las turbinas, ya sea de alta y baja de presión, igual compresores de alta y baja, pero aquí ya es un poquito diferente. Si se fijan, hay una distancia considerable entre los discos del compresor y la cámara de combustión. Incluso la cámara de combustión está después de las turbinas. Por lo tanto, se crea la entrada de aire y se manda por un conducto exterior hasta la cámara de pruebas, donde está el liner, que es el que está, este cilindro perforado, que genera la mezcla, o mejora, mejor dicho, la mezcla de aire con combustible. Está el inyector del combustible y también la bujía, por así decirlo, que es la que genera esa chispa constante. Se queman la mezcla de aire combustible y eso hace girar a las turbinas, los discos de turbina, en los cuales están conectados por un eje al compresor, a los compresores de entrada. Hasta aquí nada nuevo. La diferencia está en esta parte de aquí. Si se fijan, se tiene un engrane que está unido al eje principal y este engrane está conectado a otros engranes que son la transmisión y esto deriva en una variación de las revoluciones por minuto de otro eje, que es el que está conectado al rotor principal. Y aquí en esta transmisión se conecta en su mayoría, en la mayoría de las veces, el rotor de cola. Y pues ya posteriormente tenemos la salida de los gases. Y aquí podemos ver uno de estos motores montado ya en un helicóptero. Si se fijan, tenemos la entrada de aire, tenemos el conducto del aire, la cámara de combustión, la línea de inyección de combustible, la bujía, y aquí se lleva a cabo la quema del combustible y los gases salen por este medio. Acá se tiene lo que es la transmisión, la cual va a generar el movimiento del rotor que tenemos acá arriba, el principal, y el que se tiene en la cola. ¿Ok?
¿Dudas hasta aquí acerca de la planta motriz, es decir, los motores que se utilizan para energizar un helicóptero? No, profe, le voy a decir de donde está aquí el escape, Ajá. no afecta la cola del avión, así que como que le afecta el material a la piel. No, porque precisamente, ¿se acuerdan que les comenté que hay partes del helicóptero que están expuestos a temperaturas altas y a ciertas condiciones de impactos o esfuerzos más fuertes? Bueno, aquí es donde se emplean esos materiales. Obviamente, esta parte de aquí podemos intuir que está bastante caliente. Las temperaturas son muy altas porque es la tubería de los gases de escape después de la combustión. Por ende, toda esta zona va a trabajar a temperaturas muy altas. Entonces, quiero pensar que te referías a, por ejemplo, esta parte de la cola, esta de aquí. Sí, así es. Sí, a lo mejor aquí es necesario poner una cubierta de acero inoxidable o de titanio para asegurarse de que no va a malear ese material, que no lo va a debilitar debido a las altas temperaturas a las que va a estar expuesto. Ok, vale, muchas gracias. ¿Sí? Asimismo se pueden utilizar materiales aislantes. Pero en sí no está tan cerca como para generar así un cambio muy drástico. Si se llega a generar, obviamente todo esto se estudia, todo esto está fundamentado, no está, esta disposición del escape no es a la y se va. Hicieron estudios térmicos, hicieron simulaciones aerodinámicas y térmicas para asegurarse de que la temperatura que emana de esta superficie no vaya a afectar a esta de acá. Y si lo hace, pues se aseguraron de utilizar los materiales correctos para que esa temperatura no afectara a la estructura, no arriesgara la integridad estructural de la cola del helicóptero, al menos en esa región. ¿Sí queda aclarada la pregunta? ¿La duda? Sí, profe, todo bien. Muy bien. Vamos a ver por último los sistemas antitorque. En un sistema antitorque, para aquellos helicópteros que utilizan una configuración convencional, es decir, que utilizan un solo rotor principal, pues está compuesto los sistemas antitorque de diferentes dispositivos. De esta manera, el piloto varía el empuje del sistema antitorque para mantener control direccional. Es decir, les voy a poner una imagen para explicar cómo funciona un sistema antitorque. Aquí tenemos la vista superior de un helicóptero, en la cual tenemos un rotor principal único y vemos que las palas giran en este sentido. Por lo tanto, debido a la tercera ley de Newton, a toda acción corresponde una reacción, es decir, que a toda fuerza de reacción, de acción, perdón, corresponde una fuerza de reacción de misma magnitud, pero con sentido opuesto. Por lo tanto, si las palas giran para acá, se va a generar el torque de este lado. Para compensar ese movimiento, se utiliza el rotor de cola. La potencia se varía para compensar el torque. Es decir, cuando se iguala en el rotor de cola el torque que genera el rotor principal, el helicóptero está en equilibrio. Si se quiere desplazar hacia un lado, se aumenta el empuje del rotor de cola para sobrepasar el valor del torque. Si lo que se quiere hacer por el contrario es girar en otro sentido, se disminuye el empuje del rotor de cola para poder tener una compensación menor al valor del torque y permitir que naturalmente el helicóptero gire en el otro sentido. ¿Ok? Leonel, veo que tienes la mano levantada. ¿Tienes alguna duda? Sí, ahorita me salió una duda por lo del el motor. Ajá. Tanto la forma de refrigerarse el motor, cómo se hace en el helicóptero. Es que vi que tenía unos pequeños ventiladores en la parte de baja del motor. No sé si tenga como aceites o algún refrigerante aparte. Ok. Bueno, antes de contestar esa duda, ¿sí queda claro cómo funciona el rotor de cola para compensar el torque del rotor principal? Sí, profe. Ok. Bueno,
Déjame regreso entonces a la diapositiva donde está. Aquí dices tú. Sí, Estos abanicos que ves aquí, sí. dudo mucho que sean para enfriar el motor tal cual. Han de ser para enfriar otros componentes. Han de usar refrigerantes líquidos que van a lo largo de la, ¿cómo se llama? Del motor, en vez de utilizar estos, porque estos prácticamente no creo que generen ningún cambio. Han de ser para evitar el calentamiento de otros componentes. Cada motor obviamente pues va a tener su variación en cuanto a sistemas de refrigeración, no es como que una regla así general. Claro que este tipo de motores pues tienen sus principales refrigerantes, pero varía mucho en función del tipo de motor, o sea, la configuración que tenga el motor, dónde esté ubicado, si está expuesto, si está cubierto, porque este está expuesto. El motor montado en la parte superior del, del fuselaje, por así decirlo, de la cabina, cubiertas. Entonces el sistema de refrigeración es distinto. ¿Sí? ¿Sí se escuchó lo que dije, Leonel? Oh, pues no sé si se lo probó a mis compañeros, pero no, yo no escuché, perdón. Ah, ok. Te comentaba que esos abanicos no creo que sean para enfriar el motor. Este tipo de motores utilizan refrigerantes específicos, distintos, y aparte tiene que ver mucho también la configuración del motor y dónde esté montado. Porque aquí ahorita está expuesto, pero la mayoría de los helicópteros que tienen el motor montado sobre el fuselaje, aquí en esta parte, utilizan carcasas cubiertas e incluso filtros para evitar que entre aire o que entren partículas al motor. Por ende, el sistema de refrigeración pues sería distinto. No, ok. Sí, es que lo preguntaba porque no sé si fuera, como en caso de los autos que usan un refrigerante o si es puro aceite con el aire o si era algo solamente. Yo creo que cada motor tiene su propia especificación de refrigerante. Ah, ok, sale. Gracias. Ujú. Ok. Bueno, volviendo a los sistemas antitorque, estamos aquí. La mayoría de los helicópteros utilizan la transmisión que está conectada al motor para energizar el rotor de cola. En vez de hacerlo directamente desde el motor, lo que les comentaba ahorita. Se tiene un sistema de engranes que conecta el eje del motor con una transmisión que es la que hace girar el rotor principal. El rotor de cola se conecta a esa transmisión en vez de conectarse directamente al motor. De tal manera que cuando el motor falla, en vez de frenar naturalmente al rotor principal y al rotor de cola, se puede utilizar esa transmisión para permitir el libre giro del rotor principal, y al estar conectado al rotor de cola al rotor principal a través de la transmisión, el movimiento natural libre del rotor principal por el viento relativo, es decir, funcionando como un autogiro, va a accionar también el rotor de cola, de tal manera que el rotor de cola va a girar siempre que gire el rotor principal, en vez de girar en función del motor directamente. Bueno, esto es lo que expliqué ahorita, lo del fenómeno de autorrotación. Y existen tres sistemas antitorque. El primero es el rotor de cola convencional, que todos conocemos, un par de palas montadas en la cola verticalmente. El sistema Fenestron, que es similar, pero no es lo mismo. Y por último, el sistema NOTAR, que por sus siglas en inglés, No Tail Rotor, es un sistema que no incorpora un rotor de cola, ni Fenestron. ¿Ok? Ahora, ¿en qué consiste cada uno? Ese va a ser su trabajo para el día de hoy. Van a tener que investigar cuáles son las características del rotor de cola, del sistema Fenestron y del sistema NOTAR. Van a hacer una investigación en la cual incluyen las características principales de cada uno y si pueden resumir la información en un cuadro comparativo, estaría mucho mejor, listando las ventajas y desventajas de cada uno de ellos. ¿Ok? Entonces, el trabajo para el resto
del tiempo de la clase, de lo que queda de clase, va a ser realizar esta investigación, meterse a internet, investigar en qué consiste, cuáles son las características de un rotor de cola, de un sistema Fenestron y de un sistema Notar. Los tres son sistemas anti-torque de un helicóptero. ¿Alguna duda acerca de esta actividad? ¿Vas a subir como asignación, profe? Así es. Voy a generar la asignación en Teams para que ustedes puedan subir sus trabajos de esta investigación acerca del sistema antitorque. Y le voy a poner fecha límite el día de hoy en la noche, porque todavía tienen 50 minutos de la clase para hacer esta investigación y si por alguna razón no terminan, entiendo que pueden tener otras clases, así que pues les voy a dar hasta medianoche del día de hoy que puedan subir su trabajo. En cuanto a la presentación, ¿alguna duda acerca de los temas que vimos el día de hoy? No, todo claro. Resumiendo las preguntas que me hicieron, que tengo que investigar, Angélica, si no me equivoco, fuiste tú la que me preguntó acerca de si un rotor principal falla en los rotores coaxiales, el helicóptero todavía puede estar en vuelo, ¿verdad? Esa fue la pregunta. Sí, profe. Muy bien, no me acuerdo quién hizo la otra pregunta acerca del sistema de refrigeración de los motores de turbina. Yo, profe, Leonel. Ok, que es básicamente cómo se refrigeran, ¿verdad? ¿Cómo se enfrían estos motores? Sería la pregunta. Sí. Bien. No me acuerdo si fue en este grupo o en el otro que la clase anterior me preguntaron acerca de manuales de helicópteros. ¿Fue aquí? Sí, profe, yo le había preguntado. Ah, ok. Ya investigué con el profesor Francisco Varela, supongo que lo ubican, y me comentó que hay que ponerse en contacto con... Ahí les digo el nombre porque no me acuerdo. Ah, como plaza, ¿no? Sí, con el teniente Plaza, precisamente, que él es el encargado de proporcionar esos manuales en caso de que existan. Bueno, de que se tengan en la universidad. Ok, no sé si lo conozcan ustedes, si saben quién es. Jorge Luis Huerta Plaza. ¿Sí lo conocen? Sí, profe. Ok, entonces me comenta Francisco Varela que en cuanto a los manuales de helicópteros, que al parecer sí existen y habría que habría que ponerse en contacto con el teniente Plaza. En el otro grupo me hicieron una pregunta relacionada con la licencia que les otorga la UNAC. Sé que no, la pregunta no se hizo aquí, pero pues de todos modos creo que no está de más la información. Me preguntaban en otro grupo de TCU que si la licencia que les otorga la universidad les permite trabajar en labores de mantenimiento de helicópteros. Y les comento que las licencias que les otorga la UNAC son de categoría 1 y les permite trabajar con helicópteros, pero de manera supervisada. Tiene que haber un técnico con licencia de helicópteros quien firme las liberaciones de sus trabajos. Entonces, lo que ocurre normalmente es que entran como ayudantes y auxiliares de todas las actividades relacionadas con helicópteros. Y así van adquiriendo esa experiencia, esos conocimientos, para posteriormente tramitar ¿cómo se llama? La capacidad en helicópteros. Y esto ya les permitirá poder ustedes hacer y firmar los trabajos de mantenimiento. Entonces, prácticamente no pueden ustedes firmar las liberaciones de los trabajos, pero sí se pueden involucrar con las tareas de mantenimiento de los helicópteros, de tal manera que ya eventualmente ustedes pueden tramitar la capacidad en helicópteros. ¿Alguna otra duda? Muy bien, entonces, si nadie tiene algo más que agregar, por mi parte sería todo. Les agradezco que hayan atendido la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado, que haya sido de provecho. En un momento más estaré creando la asignación en Teams y por mi parte será todo. Nos veremos entonces el día jueves. Voy a continuar con temas de aerodinámica de la rotativa. Muchas gracias y que pasen una muy buena tarde. Hasta luego.